Desarrollo sostenible. Universo ecológico. Hace algunos meses conocíamos la noticia de que Ciudad del Cabo era la primera región, la primera ciudad del mundo que se quedaba sin agua. Todo el tema del agua potable es un gran desafío para los distintos países del mundo y, por ejemplo, en Latinoamérica, México, de acuerdo a una publicación de la BBC Mundo, podría ser una de esas ciudades. La Ciudad de México podría ser una de esas ciudades que puede quedarse sin agua para sus más de 20 millones de habitantes. Relatan casos como en Iztapalapa, en el oriente de Ciudad de México, en donde la falta de agua es tal que se ha vuelto común el secuestro de los camiones cisternas, de las pipas, como les llaman, que las transportan. Pero para hablar un poco acerca de este tema bastante grave, sobre todo para una ciudad tan grande como la capital de México, tenemos a través del Skype a Alejandro de Cos, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y también es investigador del proceso de urbanización del agua en la Ciudad de México. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Vladimir, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Bien, muy agradecido de estos minutos que nos has dado para hablar acerca de un tema tan grave como es el que una ciudad tan grande y tan importante corra el riesgo de quedarse sin agua. Sí, bueno, como mencionas en citando este artículo de la BBC y varios otros muy interesantes que han salido en los últimos meses, el tema del agua en la Ciudad de México está adquiriendo muchísima relevancia y sin duda hay un riesgo real de que la ciudad se quede sin agua en un futuro. El futuro puede ser unos años, puede ser dentro de 20 años, pero es un riesgo real. Pero algo que quiero hacer énfasis es que gran parte de la población de la Ciudad de México el día de hoy ya vive con muy poca agua. En teoría, el consumo promedio en la ciudad es 300 litros por habitante al día. Hay gente que vive con menos de 150. Entonces tenemos una ciudad que es muy desigual, donde esta realidad del futuro sin agua ya es el presente para muchas personas el día de hoy. Sí, en términos del estándar, de lo normal que debería estar disponible para una persona, ¿cómo se califica la Ciudad de México? En sí, la Ciudad de México está bastante por encima del promedio mundial, está bastante por encima de los requerimientos mínimos, que son estos 150 litros por día que consumo, que menciono. Pero como te digo, las diferencias son muy grandes y hay zonas en las cuales, además de que hay poco abastecimiento de agua, hay agua de muy mala calidad. Es el caso de Iztapalapa, como comentas tú, al oriente de la ciudad. Es una zona bastante marginada, de clase trabajadora, donde el agua es de pésima calidad, llega muy contaminada cuando sale por la tubería, e incluso esta que viene de las pipas a menudo no es de la mejor calidad. Esto contrasta muchísimo con el occidente de la ciudad, que es una zona bastante más rica, en la cual el agua es abundante y de muchísima mejor calidad, pero esto no significa que no haya problemas con el abastecimiento. Incluso en estas zonas ya es común ver quejas de los vecinos porque el abastecimiento es muy irregular. Estamos conversando Alejandro de Cos, quien es aparte maestro en sociología por la London School of Economics and Political Science en Reino Unido. Estamos conversando sobre la posibilidad cierta de que la Ciudad de México, una de las más grandes del mundo y una de las más importantes de Latinoamérica, se quede sin agua. Hablamos de la cantidad y también de la calidad. Siempre se ha hablado mucho de la contaminación en la Ciudad de México. Hoy día, ¿qué acciones puntuales está tomando el gobierno nacional y el gobierno local para paliar no solamente la situación de la escasez de agua, sino de la calidad de agua que está consumiendo el mexicano? En el tema de la Ciudad de México, que es el que conozco a fondo, creo que hay lamentablemente poco que esté haciendo desde ahora el gobierno de la ciudad para mejorar el tema de cantidad y calidad de agua. No por falta de voluntad, sino por falta de recursos. Al final es una ciudad, como mencionas tú, gigantesca, más de 20 millones de habitantes, con un sistema de agua con poco recurso, que ha visto
cortes en su financiamiento muy significativos en los últimos años, que les impiden dar un mantenimiento adecuado a la red, y esto a la vez repercute de varias maneras. Una de ellas es obviamente no pueden instalarse nuevas tuberías que contaminen menos el agua, a diferencia de las viejas de metal, que sean por ejemplo de plástico, que son mucho más resistentes y con menos contaminantes. No hemos logrado dejar de explotar el acuífero que está debajo de la ciudad, porque así es como la Ciudad de México obtiene casi toda su agua. Es de un acuífero que está debajo de valle, y al final estar extrayendo el agua provoca que se filtre el agua sucia, que se fuga por las tuberías del desagüe, y entonces eso implica que el agua que estamos consumiendo está contaminada por el agua que estamos desechando. Creo que ahí hace falta que el gobierno intentara mejorar una parte que a menudo no se piensa mucho, que es el mantenimiento de las fuentes de agua. No se trata nada más de traer más agua o de reutilizar toda la que tenemos, sino de mantener bien el sistema para que podamos ser mucho más eficientes a la hora de consumir agua. Precisamente eso te quería preguntar, Alejandro, sobre el tema del tratamiento de las aguas servidas. ¿En qué punto está México? Conocemos experiencias en el mundo en donde esto se hace de una forma bastante eficaz. En Latinoamérica, lamentablemente, no es así. No sé si México también se suma a ese caso. Efectivamente, es el mismo caso que otros lugares en América Latina, donde el porcentaje del agua tratada es muy bajo. Ahora, la verdad, me gustaría tener un número específico, pero prefiero decirte que no recuerdo decirte algo que no es adecuado. Vale. Lo que sí te puedo decir es que es muy bajito y que hay muchos planes muy grandes para intentar tratar una mayor cantidad de agua, pero no ha sido posible. Y aquí hay otra de las contradicciones interesantes de la Ciudad de México, que es que el agua de desagüe que tenemos va a dar a un valle que está cerca de la Ciudad de México, que se llama el Valle del Mezquital, donde es utilizado para regar las verduras y los vegetales que después son consumidos en la Ciudad de México. Entonces, el agua de desagüe, con los nutrientes de la basura que sale de los hogares, y también con los contaminantes que vienen de las industrias, es utilizado para regar una tierra que de otra forma sería muy seca. Entonces, a pesar de que es contraintuitivo, digamos, no es una cosa que uno se imagine, esta agua sucia tiene una funcionalidad para la Ciudad de México, y en el futuro, si quisiéramos usar agua limpia, tenemos que pensar cómo seguir distribuyendo y regando estas grandes plantaciones que al final son necesarias para la Ciudad de México. Así es. Alejandro, nos queda poquito tiempo, pero luego de explorar cuál es la situación actual, ¿cuáles serían los puntos críticos que tendría que atacar un programa gubernamental para garantizar en un futuro que la Ciudad de México no se quede sin agua? Yo digo que el primero sería entender exactamente cuánta agua estamos perdiendo en fugas. Se habla del 30 y el 45% del total diario, que es muchísimo, pero no tenemos forma de saber cuánto es ni dónde está saliendo, porque nos faltan tecnologías un poco más recientes, y creo que ese sería el punto principal, controlar las fugas. Y después podríamos pensar en cómo capturar agua de lluvia, cómo tratar el agua y cómo hacer un poco más equitativo el consumo, para que quienes hoy tienen que recurrir a estos camiones con agua, a menudo de formas muy violentas, puedan tener un abastecimiento mucho más seguro, directo en su casa, como sería el ideal para todos. Alejandro, muy agradecidos de estos minutos. La gente que quiera conocer un poco más acerca de tu trabajo docente y de investigador, ¿tienes cuentas en las redes sociales? Sí, tengo, gracias por mencionarlo. Es es en Twitter, @decos, pero D es el artículo en inglés, entonces es THE_COSS, que es mi apellido. Y bueno, ahí estoy hablando sobre el tema, y bueno, estoy intentando como publicar un poco de mi investigación de forma accesible en blogs, páginas de internet, y bueno, ahí si buscan mi nombre seguro algo aparecerá. Y pues muchísimas gracias por llamarme, por dejarme acercarme a tu público y por darme estos minutos al aire. No, por favor, Alejandro, muchísimas gracias a ti. Que tengas una feliz tarde. Gracias, igualmente. Era Alejandro Decos, licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, hablándonos acerca de este problema tan grave que sufre la capital mexicana y que corre el riesgo de quedarse sin agua en un futuro próximo.